Buenas noches a quien no había saludado antes. De favor, abra su Biblia en el Salmo capítulo 33, en el versículo 4. Ahí vamos a iniciar con esta conferencia. Repito la cita, Salmo capítulo 33, versículo 4. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así el Salmo 33, 4: porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Oremos, por favor. Señor, venimos ante ti agradecidos por lo que ya hiciste en medio de los cánticos a ti, Señor. Pero también venimos a suplicarte, a rogarte que esté sobre nosotros tu gracia, tu ayuda, para que nuestro espíritu, porque por ahí es donde tú hablas, por el Espíritu Santo y nuestro espíritu, para que, Señor, nos ayudes a recibir esta palabra, a comprenderla y a recibirla, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estoy en la serie Consejos. El nombre que le he puesto a esta conferencia es Lo que hace la palabra de Dios. Ese es el nombre. Lo que hace la palabra de Dios. Le hago este comentario. La palabra de Dios, en las diversas maneras que se da a conocer al hombre o ser humano, tiene varios desempeños o trabajos con un solo propósito: transformarlo. Repito, la palabra de Dios en las diversas maneras que se da a conocer al hombre o ser humano tiene varios desempeños o trabajos con la única finalidad de transformarlo. Lo que hoy le voy a decir de parte de Dios de lo que hace su palabra es para que, iglesia, estemos fundamentados en lo que hace la palabra de Dios, porque de ahí van a haber en algunos o en muchos, no sé, de esta congregación, un cambio en cuanto a la recepción de lo que se predica o se enseña o se aconseja. Así es que le animo que esté muy atento, de favor, a lo que el Señor nos va a enseñar a través de esta conferencia. Iniciamos, por favor, con el Salmo 119, versículo 130. Ahí voy a iniciar para que vayamos comprendiendo lo que hace, produce, origina, fabrica. Estoy dando definiciones sinónimas de la palabra hace, la palabra de Dios. Salmo 119, verso 130. Voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. En esta versión dice este salmo: la explicación de tus palabras ilumina a la gente sencilla. La explicación de tus palabras instruye a la gente sencilla. Esto hace la Escritura. Atiéndame, por favor. Las Escrituras, desde un texto hasta muchos de ellos, se han utilizado en una invitación para que alguien acepte el Evangelio del Señor, o en una predicación. En cualquier ámbito, la palabra de Dios siempre va a ser comprensible o que se entiende de manera completa. Por ello dice la parte B del Salmo 119, 130, que instruye a la gente sencilla. La palabra instruye quiere decir informa o comunica. Informa o comunica a la gente sin formación académica. A la gente sin formación académica. Esto solo es una cualidad de la palabra de Dios, no hay otra. Obvio, hay textos bíblicos que hay que explicarlos, pero por lo regular la palabra por sí sola es comprensible, es entendible. Por poner aquí un ejemplo, Isaías capítulo 55, verso 7, lo leímos en la conferencia del domingo, pero lo puse aquí para darme a entender cómo la palabra de Dios es clara, se puede captar. Isaías 55, 7, voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice: los que siempre buscan hacer el mal, que abandonen sus malos pensamientos y ese estilo de vida, y vuélvanse al Señor, pues Él siempre está dispuesto a perdonarlos. El Señor es un Dios compasivo. Si yo le estoy hablando a una persona que no tiene estudios, no sabe ni leer ni escribir, pero si yo le leo este texto y le digo: mire,
Para que usted venga a Dios, usted lo que necesita es cualquier cosa que practique, que sea injusta, que haga daño, Dios dice que usted lo abandone. Y que también abandone sus malas ideas, intenciones, planes. Y esa manera de comportarse. Porque eso es lo que está diciendo aquí Isaías 55:7. Y vaya al Señor. Estoy parafraseando o estoy diciéndolo con otras palabras lo que dice este texto. Entonces la persona entiende claramente que lo que necesita es dejar de hacer lo malo. ¿Me dio a entender? ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Por lo que le estoy diciendo de lo que hace, origina o produce la palabra de Dios. ¿En quién? En quien lo está escuchando. Pero le pongo otro texto, un poquito más complicado, le voy a explicar un poco, pero que también se comprende claramente. San Juan capítulo 12, verso 25. San Juan capítulo 12, verso 25. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así San Juan 12, 25. Los que aman su venida en este mundo, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Está hablando de personas, varones, mujeres, que ellos están aferrados fuertemente a sus ideas, a sus deseos, a sus placeres, a sus planes. Por ende, llevan una vida desordenada y no quieren nada de Dios. Entonces Jesús le está diciendo aquí a los judíos, esta gente nunca entrará a la vida feliz que dura por la eternidad. Es lo que está enseñando aquí Jesús. Entonces la palabra de Dios, repito, o lo que expresa Dios en las Escrituras, o lo que sale de los dichos de la boca de Dios, no hay un ser humano que diga, no lo entendí. Sí lo entendemos. El problema es que cuando el corazón no está dispuesto a Dios y a su palabra, lo rechazamos y nos vamos. Atienda esto. Una de las labores de la Escritura, o una de las labores de las Escrituras más bien, es comunicar o transmitir de manera que cualquier persona, tenga estudios, no tenga estudios, tenga dinero, no tenga dinero, no tenga ningún pretexto para decir, es que yo no sabía cómo se podía obtener la entrada al reino de Dios, o cómo se podía ir al cielo, como dicen muchos, o cómo podía yo entrar en amistad con Dios. No tienen ningún pretexto. Y esto, repito, es obra de la Escritura o palabra de Dios. Vayamos ahora al segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, por favor. Segundo libro de Timoteo 3:16. Aquí vamos a encontrar 4 acciones que solamente la Escritura o palabra de Dios hace. Segundo Timoteo 3:16, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Segundo Timoteo 3:16, Nueva Traducción Viviente, dice en esta versión, toda la Escritura es inspirada o expirada por Dios. Y después dice, y es útil o provechosa. 4 cosas: para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Número 3, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Quién hace esto? Nada más las Escrituras, por ponerle ejemplos. Cuando aquí dice Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo 3:6 que las Escrituras imparte o da instrucción amplia referente a lo que Dios revela de la persona y obra de Cristo, porque a eso se refiere aquí cuando dice que nos enseña lo que es verdad. Repito, cuando dice Pablo aquí que la Escritura nos enseña lo que es verdad, Pablo está diciendo a Timoteo, la Escritura imparte o da instrucción amplia referente a lo que Dios revela de la persona y obra de Cristo. No los vamos a leer, pero si gusta anotarlos. Por ejemplo, Mateo 1:21, ahí habla claramente de que Jesús venía a esta tierra para que a través de él nos perdonaran los pecados. Eso dice Mateo 1:21. O Hebreos capítulo 10, versos 9 y 10, si gusta anotarlos. Hebreos capítulo 10, versos 9 y 10. Ahí dice que solamente es por la obra de Jesús que somos santificados.
Por la obra de Jesús somos santificados. En San Juan capítulo 14, versos 13 y 14, San Juan capítulo 14, versos 13 y 14, y primera carta a Timoteo capítulo 2, versos 5, primera carta a Timoteo capítulo 2, versos 5, dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, la Escritura nos habla claramente de cuál es, a quién dirigirnos, por medio de quién es que Dios Padre obra, a través de quién el ser humano tiene su favor, etcétera, etcétera. Todo esto que les estoy enseñando ahorita tiene varios propósitos, al final se lo voy a decir, pero me adelanto en uno muy importante. Desde siempre, y no se diga hasta nuestros días, hay gente que está en púlpitos y que como su congregación son de miles, muchas veces el cristiano o la cristiana los escucha y ellos enseñan generalmente lo que no es palabra de Dios. Anoche yo estaba escuchando a uno de ellos, está en una ciudad de Estados Unidos, tiene una congregación yo creo que de unos 20,000 personas, y él decía ayer que él estaba enseñando esto, que si tú y yo ayunábamos, entonces seríamos santos, si no, no. Pregunto, los estudiosos de esta congregación, ¿hay un texto que diga eso en la Biblia? Ya 2 estudiosos me dijeron que no. ¿Por qué no? La santificación solamente es a través de Jesús, no a través del ayuno. Y él se echó una conferencia solamente del ayuno. Si ayunas te va a bendecir, si ayunas tendrás un buen año, si ayunas tendrás el favor de Dios. Y yo decía, ¿dónde dice eso? Nunca mencionó un texto bíblico, nunca. Nada más estuvo habla y habla y habla y habla. Me adelanté, pero para esto es esta conferencia dentro de los varios propósitos. Pero vamos al número 2 de 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 dice ahí que para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. El número 2, ¿qué hace la palabra de Dios? Reprocha o echa en cara las decisiones o comportamientos dañinos del hombre para que cambie su manera de actuar. ¿Qué es lo número 2 que hace la Escritura de acuerdo a 2 Timoteo 3:16? Reprocha. O, ¿qué más dije? Echa en cara las decisiones o comportamientos dañinos del hombre para que cambie su manera de actuar. Y aquí es donde mucha gente se enoja con el que le está aconsejando, con quien le está predicando, etcétera, etcétera. Porque dice, esa mujer, ese hombre, me hirió, me agravió, me tiró durísimo. A su servidor, cuando yo llegué a esta ciudad, a mí me tenían clasificado como el duro, así me decían. Así me decían. Hasta en mi cara subían y me decían, usted es duro, así me decían. Un día mi esposa se encuentra por ahí, la esposa de un pastor, y le dice, ay hermanita, ando triste. Y le dice a mi esposa, ¿por qué? Es que una señora que tenía 20 años con nosotros en la iglesia, no hombre, hizo unas cosas horrendas. Y mi esposa le dice, hermana, es que lo más seguro es que no era cristiana. ¿También usted es dura? Así le dijeron a mi esposa. Entonces es muy importante esto, amada iglesia, para captar que cuando te estamos enseñando conforme a las Escrituras y tú estás mal, con pensamientos malos, actuaciones malas, y viene una enseñanza, una predicación, una conferencia, y ahí Dios denuncia tu pecado, ¿qué está haciendo la palabra de Dios contigo? ¿Qué está haciendo? Di fuerte, me está reprochando, o me está echando en cara lo que estoy haciendo mal. Y ahí es cuando la gente dice, a esta iglesia ya no vengo. Te estoy enseñando para que ahora ya cambies, si es tu caso, ¿verdad? O si tienes gente cercana, dile, no, espérame, no es el predicador, es la palabra. Vamos a derechos humanos a denunciar la palabra porque nos golpea cada rato. Pero aquí le doy unos textos para ser más claro en esta parte. Si gusta acompañarme al libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 8 al 12. Hay muchos, este fue el que yo escogí, pero hay muchos. Isaías capítulo 5,
versos 8 al 12. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión Nueva Biblia Viva dice así: ustedes compran propiedades y las acaparan para que otros no tengan dónde vivir. Edifican sus casas en medio de extensos terrenos para vivir a sus anchas en la tierra. Verso 9: pero el Señor Todopoderoso ha decretado para ustedes un espantoso destino. Con mis propios oídos lo escuché, dice Isaías. Y les dice a esta gente: quedarán desiertas muchas casas hermosas, y sus dueños morirán o desaparecerán. Verso 10: 5 hectáreas de viñedos producirán solo 20 litros de jugo. 240 litros de semilla no darán más que 24 litros de cosecha, es decir, el 10%. Hay de los que madrugan a embriagarse y siguen el jolgorio hasta altas horas de la noche. Hay de ustedes borrachos. Verso 12: ustedes llevan buena música a sus grandes fiestas. Las orquestas son magníficas, pero no piensan en el Señor ni de Él se preocupan. ¿Qué estaba haciendo Dios a través de Isaías a estos israelitas? ¿Qué les estaba haciendo a ellos? Les estaba reprochando, les estaba echando en cara sus pecados. Escuche esto: este reproche del Señor fue para ellos y es para todo ser humano que pone en su corazón las riquezas de este mundo en primer lugar, y también para quienes se entregan a los placeres que les pide su naturaleza caída. ¿Con qué intención estaba Dios diciéndole a Isaías que le dijera esto a estos judíos? ¿Con qué intención hoy en día su servidor o cualquier otro puede enseñarle de esto? ¿Con qué intención lo hace? Para decirte a ti, como se le dijo a los judíos: mira, tu avaricia y tu sensualidad te tiene bien atrapado. Tu avaricia y tu sensualidad te tiene bien atrapado, que no te das cuenta de los actos injustos que te hace cometer, mucho menos que te des cuenta de la bondad y la justicia de Dios. Cuando un avariento, un sensual, escucha esto, solo tiene dos salidas: o caer derretido a los pies del Señor o endurecerse. ¿Lo quieres ver? Ve conmigo a Jeremías 23-29. Voy a leer la versión Reina Valera. Jeremías capítulo 23, verso 29. Mucha gente se va de las iglesias cristianas por avarientas, otras se van por sensuales, porque la palabra de Dios lo que hace, porque la palabra de Dios viene del carácter de Dios, que es santo. Lo que quiere es enmendarnos, corregirnos, reformarnos, y muchísima gente es lo que no quiere. Con su servidor ha platicado gente que me dice: oye, ¿en tu iglesia hablas de la prosperidad? Le digo: sí, pero en primer lugar de la prosperidad espiritual. No, yo quiero que solo me enseñes cómo hacerme rico. No, le dije: pues no, mejor vete a otra. Pregunta por ahí en el internet, van a salir un montón. Ya me imagino que tiene delante de su vista, ¿verdad? Jeremías 23, verso 29. ¿Lo podemos leer en voz alta, por favor? Dice así una pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice quién? Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Cómo es la palabra de Dios? Según Jeremías 23, 29, Dios hablando, ¿cómo es? Como martillo, como un mazo que hace pedazos a la persona, más bien al corazón, y después a la persona que no se doblega ante lo que Dios le pide para que sea un varón o una mujer sometida a Él. Cuando dice aquí mismo en el verso 29, ¿no es como fuego? Fuego representa otra cosa. Tú eres avaricienta, avariciento, eres sensual, y viene la enseñanza y tú caes de rodillas, te derrites. Ese es como fuego. Y dice: sí, Señor, perdóname, yo amaba el dinero, Señor, ni siquiera entregaba mis ofrendas, mis diezmos a la iglesia. Perdóname, Señor, yo ni siquiera le daba lo justo a mi señora. Señor, perdóname por el maltrato que doy aquí. Señor, perdóname por ser un hijo, una hija rebelde. ¿Quién causa eso en ti? ¿Quién causa eso en mí? La palabra es como fuego, te derrite. Pero la gente que se endurece: ¿a mí qué me tienen que decir?
te pone más duro. Te vas, te pierdes. Yo quiero decirte, aquí en Isaías 5, toda esta gente se perdió. Si gustas, lee en tu casa los demás textos. Se perdieron porque se endurecieron, no quisieron nada del Señor. Entonces, esta es la razón, la segunda actuación de la palabra de Dios que está aquí en 2 de Timoteo 3:16, de que muchas personas no permanezcan en una iglesia de sana doctrina, porque lo que menos quieren es que les toquen donde les duele. Yo quiero decirte, varón, mujer, aprovechando esta parte de la enseñanza, yo quiero decirte, si tú estás pecando, cada vez que Dios ponga en el corazón del predicador de la congregación donde te reúnas, cada vez que Dios ponga una palabra que va a ir contra tu pecado, la palabra te va a estar golpeando. Yo sé lo que te digo. Mi consejo es, mejor dobla tus rodillas, dile al Señor, perdóname y ayúdame. Yo al principio, cuando empecé a ir a Casa de Oración en Guadalajara, yo me fui. ¿Te imaginas cómo venía tu servidor del mundo si yo había practicado prácticamente todos los pecados? ¿Cómo venía yo del mundo? ¿Tienes una idea? Entonces, llego a esta congregación, enseñan solo sana doctrina y prácticamente todas las predicaciones que yo estuve escuchando como por 6 meses, pues todo hacer un golpearme. Dije, no, ya no voy. Cada vez que voy, en vez que salga en paz, contento, salgo bien enojado. Y ya no fui. Pero gracias a Dios que un hermano que iba ahí me fue a visitar a la casa, sabía dónde vivía. Y me dijo, oye Arturo, ¿y por qué ya no te veo en Casa de Oración? No, le digo, sube este predicador, sube este otro, y todos me tiran, todos hablan mal de mí. Y me dijo, estás mal, de ti no están hablando mal, están hablando mal de los pecados, porque el pecado destruye, mejor arrepiéntete. Le dije, entonces eso, pues es eso. Si no hubiera ido este hermano, probablemente ni me hubiera usted conocido, ni yo a usted, ni usted a mí. ¿Por qué? Porque esta característica en la palabra de Dios es la que a muchos derriba y los saca, pero porque no comprenden que la palabra de Dios hace esta obra solamente, ¿para qué? Para enmendarte. Ahí lo dice 2 Timoteo 3:16, dice ahí, después que dice para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Nos corrige cuando estamos, ¿qué? Equivocados. A ver, ¿cuántos nos venimos a la iglesia cristiana equivocados? Todos. Todos. Yo así llegué. Y en muchas cosas, en ocasiones, a veces sigo en la misma y Dios me dice, ¿qué pues? Así no es. ¿Qué onda contigo? Por eso dice aquí que lo tercero que hacen las escrituras, de acuerdo a 2 Timoteo 3:16, es que las escrituras nos corrigen o rectifican nuestros errores. Es lo que hace la escritura. Lo tercero, de acuerdo a 2 Timoteo 3:16, es que nos corrige o rectifica nuestros errores o nos endereza. ¿Tiene esta idea cómo viene una persona de la edad que sea, niño, niña, de la edad que sea, cuando no conoce a Dios? ¿Cómo cree que viene? Así, con puras curvas, todo chueco. Entonces Dios empieza a agarrar su cincel y su marro y lo empieza a enderezar y enderezar y enderezar. Claro, si lo permite, ¿verdad? Si lo cree. Hasta que deja un varón y una mujer, como lo vamos a leer al final, perfecto. Y para allá Dios nos lleva. Él no ha terminado con usted y conmigo, ¿lo sabía? Él no ha terminado. Por eso Él, reunión tras reunión, nos enseña y no nos condena. Él es paciente. Él es paciente. Él está ahorita, cuando digo Él es el Señor, tranquilo, esperando una respuesta suya y mía. ¿Para qué? Para que siga usando el cincel y el marro
y nos siga enderezando, como dice la tercera acción de la palabra de Dios aquí en 2 Timoteo 3:16, que nos corrige o nos ayuda a rectificar los errores o a enderezarnos, por leerle un texto aquí. Salmo 119, verso 67. Salmo 119, verso 67. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. En esta versión dice el salmista: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, le dice a Dios, pero ahora sigo de cerca tu palabra. ¿Ya ve? Qué fácil, sencillo. ¿Duele? Sí, sí duele. ¿A quién le gusta que le echen en cara sus errores? Dígame, ¿a quién le gusta? A nadie, a nadie. Pero es para nuestro bien, joven, adolescente, adulto, de la edad que sea. Es para nuestro bien, amigos, amigas que nos escuchan por internet. Es para nuestro bien. He ahí pues la diferencia entre la sana enseñanza y la falsa enseñanza. El falso predicador, ¿qué hace para que no te vayas de su congregación? ¿Cómo están los campeones? No, hombre, hasta se paran, ¿no? Brincan en las sillas. Tú eres un campeón. Nunca les hablan de sus pecados. Nunca. Les dicen que Dios los va a bendecir. Les dice que le va a ir muy bien. Pero nunca les enseñan esto. Y créanme, Dios te va a prosperar, sí. Pero primero te va a enderezar. Es lo que hace conmigo. Di conmigo, Dios está más interesado en mi carácter que en mis beneficios materiales. Pero di conmigo, pero si yo me someto a la disciplina de Dios, entonces Dios me va a prosperar. ¿Qué prosperidad prefiere usted? Yo prefiero la espiritual, yo prefiero la de mi carácter. Y ya después, maduro de carácter, ahora sí, Señor, échame los millones de dólares que quieres darme. Porque un corazón que está todo chueco, ¿qué va a pasar si le da dinero el Señor? De eso les puedo platicar un montón de testimonios, Gente que de manera soberana le da mucho dinero, pero como su corazón estaba chueco, se van del evangelio y es un desastre su vida. Pero bueno, continúo. La acción número 4 de la palabra de Dios, de acuerdo a 2 Timoteo 3:16, que dice ahí que nos enseña a hacer lo correcto. Recuerda que estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios en el número 4? Desarrolla y perfecciona a través de sus principios establecidos para la conducta cristiana. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Qué hace? Desarrolla y perfecciona a través de sus principios establecidos para la conducta cristiana. 2 Timoteo 3:17 lo dice. 2 Timoteo capítulo 3 verso 17 lo dice. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 2015. En esta versión dice: a fin de que el hombre de Dios, entiéndase cristiano, cristiana, sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué es lo que hace Dios con su palabra después que hemos pasado por todo el proceso que ya le mencioné? Que primero nos revela Cristo, su obra, su doctrina, que después nos echa en cara todo lo que está mal en nosotros, estamos haciendo mal en nosotros, que después nos ayuda a enderezarnos. ¿Cómo termina la obra de la palabra de Dios o la actuación de la palabra de Dios con usted y conmigo? Si somos de un corazón que se somete a Él, ¿cómo somos? Somos creyentes, varones y mujeres perfectos. La palabra perfecto quiere decir maduros. Eso quiere decir perfecto aquí, maduros. Una persona madura no es alguien que no falla, ¿no? Una persona madura no es alguien que no comete una imprudencia. Una persona madura es que ya discierne al 100% entre el bien y el mal. Esa es una persona madura, que ya que discierne entre el bien y el mal. Una persona madura, por poner un ejemplo así, está ahí con la televisión viendo, qué sé yo, un noticiero, y de repente que la del pronóstico del tiempo, y ya ve que en la mayoría, ya ve cómo salen, ¿no? Con trajes de baño, y ahí te quedas ahí, ¿no? Embaucado. El maduro, ¿qué hace? En cuanto sale esa mujer, le da la espalda o agarra el control y lo cambia. ¿Me di a entender? Ese es el maduro. Puse un ejemplo, pero aplíquelo en todo en la vida. Sabe
cómo actuar. Su hijo o su hija se le pone al brinco, se le pone bien rebelde. El maduro no hace lo mismo. El papá o la mamá maduro no. Es paciente, es comprensivo, le demuestra afecto, ora por él. Y de repente el hijo o la hija va a decir: oye papá, oye mamá, ¿y por qué no reaccionas violentamente? Entonces tú le vas a decir: así reacciona Dios conmigo cuando yo me comporto mal, o así reacciona Dios contigo cuando te portas mal. ¿Cómo reacciona Dios? Y va a decir tu hijo o tu hija: ah, caray, ni cuenta me había dado. ¿Usted ya se dio cuenta cómo reacciona Dios cuando falla? Saca luego el fajo, luego grita a Dios, amenaza. No, ¿verdad? No, Él nada más está esperando que usted vaya y le diga: perdóname, ayúdame. Estoy poniendo ejemplos de madurez. Entonces, aquí dice que la palabra de Dios hace esto: que un creyente y una creyente en el Señor madure y sea enteramente capacitado o equipado completamente. Eso quiere decir enteramente capacitado, equipado completamente. Dice aquí mi versión: para toda buena obra. Dicho de otra manera, para que equipado completamente tenga un bien obrar, un bien obrar. Es lo que quiere decir aquí: para toda buena obra. Continúo. Dios, a través de los dichos de su boca, forma personas en todos los aspectos de la vida, cabales o completo. Repito, Dios, a través de los dichos de su boca, es otra expresión de lo que es la palabra de Dios, forma personas en todos los aspectos de la vida, cabales o completos. Aquí quiero aclarar algo: con sus rasgos o su personalidad, como la persona es. Espero haberme dado a entender ahí. Repito, Dios forma a través de su palabra varones, mujeres, en todos los aspectos de su vida, cabales o completos. Pero ese varón y esa mujer, con lo que se queda son con sus rasgos o las características de su personalidad. ¿Así me di a entender mejor? Con sus rasgos o características de su personalidad. ¿Por qué le tengo que decir esto? Por lo siguiente: ¿cuántos conocen hermanas o hermanos en Cristo introvertidos? ¿Cuántos conocen introvertidos? ¿Sí sabe lo que es introvertido, verdad? El que es tímido, el que dicen: ay, eres antisocial. Bueno, es una persona madura, un hombre y una mujer, pero esa es su personalidad. Pero ¿cuántos conocen extrovertidos? Un montón, y más aquí en Casa de Oración. El extrovertido es el amigable, el que con todo el mundo se comunica, el que nada más está esperando que termine la reunión para estallar en risas, ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿Qué quieres? ¿A dónde nos reunimos? ¿Me doy a entender? Y dice: este ni parece cristiano, esta ni parece cristiana. ¿Ve cómo es? No, sí es, pero Dios no nos quita la personalidad, no nos lo quita. Y así te puedo mencionar las más o menos 20 diferentes características que tiene el ser humano. ¿Me di a entender aquí? ¿Sí? Continúo. Muchas tareas más hace la Escritura, muchas tareas más hace la Escritura, pero de las más sobresalientes, de las que ya te mencioné, las más sobresalientes, la palabra de Dios pastorea. La palabra de Dios pastorea. Salmo capítulo 119, verso 105. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Repito, la palabra de Dios pastorea. Salmo 119, versículo 105. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice aquí: tu palabra es una lámpara que guía, pastorea mis pies, y una luz para mi camino, pastorea. Escucha, las Escrituras son quienes de manera progresiva nos van mostrando quién es Dios, tanto en su persona, en sus atributos, en su voluntad. Pero también las Escrituras de manera progresiva nos van mostrando nuestro quehacer como hijos e hijas de Dios. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Te pastorea y me pastorea. Y ahí la gran importancia
que la iglesia de Dios, los hijos de Dios, las hijas de Dios, le debemos dar a la Biblia. ¿Por qué? Porque es a través de ella como el Señor nos orienta. Es como a través de ella el Señor se va revelando a nosotros y a nosotros nos va descubriendo lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y algo también, una tarea muy importante de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos nutre o fortalece nuestro caminar cristiano. Esa es otra actividad, otro trabajo, otro desempeño de la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos nutre o fortalece nuestro andar cristiano. Puse aquí un texto, primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, que es muy claro de lo que dije anteriormente. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, en la versión nueva Biblia viva, dice así: como niños recién nacidos, busquen con ansias, enseguida dice mi versión, la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces, ¿qué es lo que hace fuerte? ¿Qué es lo que hace sólida o sólido nuestro cristianismo? La palabra de Dios. Escucha esta verdad. El cristianismo es un estilo de vida opuesto a la vida común y corriente del ser humano. ¿Ya se dio cuenta o no? Se lo vuelvo a decir. El cristianismo es un estilo de vida opuesto a la vida común y corriente del ser humano. Hay compañeros de trabajo, compañeras de trabajo que te dicen a ti o a mí: oye Arturo, fíjate que allá por como quien sale de Guadalajara en dirección hacia Zacatecas, hay un piano bar que hay un tequila muy rico y hay una palapa ahí donde podemos ver ahí la ciudad porque está en alto. ¿Cómo ves? ¿Vamos? ¿Y cómo contesta el Arturo cristiano? ¿Cómo contesta? No, pues ahí no, gracias. ¿Por qué pude decir ahí no, gracias? Porque la palabra me da solidez, me fortalece en mi convicción para decir a las personas no. ¿A cuántos varones aquí se les han ofrecido mujeres? ¿A cuántos? ¿Sí? Conmigo llegaron 3, que ya ni lo digo porque a veces se enojan las señoras que vienen a esta iglesia. Ay, sí, tan guapo se cree el pastor. No, así me dijo una vez una señora. Solo lo estoy diciendo por lo que estoy ahorita enseñando. Pero una señora me dijo, y una señora de buen ver, me dijo: oiga, ¿por qué no me renta un departamento en un pueblo fuera de Guadalajara? Pues yo estaba de gerente en Guadalajara. Ahí ni su mujer nos ve ni nadie. Y ahí somos amantes usted y yo. Mire, ni 30 segundos, nada más jalé aire para contestarle y le dije no. ¿Y saben cómo contestó esa señora? Dijo: oiga, ¿de qué planeta es usted? Cualquier hombre me hubiera dicho que sí. A ver, ¿quién es el que nos ayuda a decir no? La palabra de Dios, la escritura. Aquí pude haber puesto textos bíblicos de personajes que están en la Biblia que dijeron no. ¿Se acuerda cuando cómo se llamaba este mago que se hacía pasar por un grande? Se me va ahorita su nombre, pero está ahí en Hechos capítulo 8, si no me equivoco. Le dijo a Pedro: oye, te doy una feria y dame el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? ¿Y cómo contestó Pedro? Tú y tu dinero perezcan. O sea, y no lo pensó 2 veces Pedro. Simplemente, ¿cómo respondió Pedro? Conforme a la Escritura. ¿Se acuerdan de las 4 veces que tentó Satanás a Jesús en Mateo 4? Las 4 veces. ¿Cómo contestó Jesús a Satanás? Escrito está. No necesitamos decirle a la gente escrito está, pero simplemente la palabra está en ti, está en mí, y decir no. Una joven de esta congregación hace muchos años me dijo: ay, pastor, quiero decirle algo y le doy gracias a Dios por su vida, pastor. Le dije: ¿por qué o qué? No, dice, es que hoy en la universidad se me declaró un chavo. Cuando me habló ya estaba como en 6º semestre en la Universidad de Guadalajara. Y le dije: ¿cómo? Sí, me dijo: oye, me gustas, ¿quieres ser mi novia?
Y cuando me dijo ese incrédulo, ¿quieres ser mi novia? Yo sentí frío, me dijo. Y yo también sentí frío porque cuando me habló por teléfono, ¿no? Le digo, ¿y tú qué respondiste? Le dije, no, yo quiero un novio cristiano. A ver, ¿quién le ayudó a esta joven a decir no? Cuando la palabra de Dios nos pastorea, cuando la palabra de Dios nos sustenta, cuando la escritura nos guía, no hay poder humano o no humano que nos haga caer. No hay, no hay. Por eso le estoy mencionando las partes fundamentales de la obra o lo que hace o produce la palabra de Dios. En este caso, que nos nutre o nos fortalece, o cuando estamos pasando por un tiempo difícil, ¿quién es la que hace que no se nos caiga el ánimo? ¿Quién es la que nos hace que no desmayemos? ¿Sí me doy a entender con esa expresión? ¿Quién? La Escritura. La Escritura. Amada iglesia, créeme, si nos sostenemos con lo que dice la palabra de Dios, si empezamos por creerle, si empezamos por darle el primer lugar a la palabra de Dios, lo que no has vivido en tu vida, lo que yo no he vivido en mi vida, Dios lo va a hacer. Créeme, no hay otro, no hay otro. Toda esta enseñanza, repito, tiene varios propósitos, pero número uno, es que si tú no sabías qué producía, qué originaba, qué hacía la palabra de Dios, bueno, esta noche por la gracia de Dios, Él me dijo que te compartiera esto y yo con gusto lo hago. Entonces, para que alguien que se dice cristiano, para que alguien que se diga cristiana pueda evidenciar lo que dice la Escritura, uno de sus componentes de la palabra de Dios es esta. ¿Que nutre, que fortalece? De otra manera no podemos mostrar tú y yo el cristianismo, no se puede. En ocasiones me piden consejerías, no voy a decir quiénes, ¿verdad? No viene al caso. Y empiezan a salir de sus labios palabras groseras. Y empieza a salir de sus labios crítica a uno, a otro. Y yo digo, oiga, espéreme, un cristiano no habla así. Una cristiana no hace eso, no murmura, no juzga. Un cristiano si ve un problema, ¿qué dice la Escritura que hagamos? ¿Qué nos dice que le ayudemos? Ahí en Primera de Tesalonicenses, Pablo exhorta a los de Tesalónica y le dice, al débil sosténlo, al que anda tropezando levántalo, pero no dice, ay, ya pecó. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, uno de los componentes de la palabra de Dios, o uno de sus componentes, para manifestar la vida cristiana es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, alguien que se diga cristiano jamás en sus actos va a manifestar el cristianismo, que está ahí en Gálatas 5, 22, 23, porque eso es el cristianismo. Usted quiere checarse, yo me quiero checar si estoy exhibiendo la vida cristiana, chequémonos en Gálatas 5, 22 y 23, ahí está. Si usted y yo lo estamos manifestando, ahí quiere decir que usted y yo somos cristianos. No lo manifestamos en perfección, pero sí lo manifestamos, todo lo que dice ahí. Entonces voy concluyendo. Aquí présteme su atención. Toda enseñanza, toda predicación, todo consejo que su servidor u otro servidor de esta congregación le imparta, le instruya, esa enseñanza, ese consejo, esa predicación, usted debe comprenderlo. Usted debe asimilarlo. Usted debe decir, sí entendí, sí, ya sé qué voy a hacer. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, cuando el servidor da consejerías, hay consejerías que duran 1 hora. En una ocasión una consejería duró como 6 horas. Mi esposa me dijo, ¿hasta ahorita terminaste? Sí, le digo, y traigo harta hambre. Salimos de aquí como a las 3:30 de la tarde, desde como 9 de la mañana. Al final yo le dije a esas 2 personas que yo aconsejé, ¿entendieron? Sí, perfecto. ¿Alguna duda? No. ¿Preguntas? No. Perfecto. Entonces, esto es muy importante, amados, muy importante, que una consejería, una enseñanza, una predicación, etcétera, etcétera, que se les imparta en esta congregación, sea su servidor u otra persona, usted lo comprenda, para que usted sepa qué hacer y a la vez qué no hacer.
¿Por qué? Porque ya le enseñé que la palabra de Dios es clara, es comprensible. La palabra de Dios no es algo que usted diga, ay, ¿qué quiere decir? No entiendo nada. No. Por eso es que el consejero, el predicador, debe ser una persona no solamente cristiana, que vive el evangelio, que se quema las pestañas estudiando, para que sea un buen comunicador de la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya le enseñé, la palabra de Dios, porque también el Espíritu Santo lo hace, en más de una ocasión lo va a confrontar, lo va a avergonzar, le va a reprochar, le va a decir, oye, pero si la Biblia dice esto, ¿por qué no lo estás haciendo? Cuando es una predicación, y usted va a decir, ay, me están tirando bien fuerte. No, es la palabra, porque quiere que quites eso y te alinees a lo que dice la Biblia de lo que tienes que hacer. Entonces, la escritura, pues, si nosotros nos vamos metiendo a ella y usted la está recibiendo en esta congregación o le están dando un consejo o una enseñanza, etcétera, etcétera, todo lo que se le dé le va a ayudar a enmendar su carácter, le va a ayudar a enmendar su conducta, le va a ayudar a enmendar decisiones que usted estaba haciendo mal. Por ejemplo, hay personas que vienen y me dicen, pastor, ¿puede orar por mi negocio para que me vaya bien? Y yo les aclaro, voy a orar por tu negocio, no hay problema, pero mi oración no va a hacer que tu negocio prospere. Ah, no, pues no. Lo que va a hacer que tu empresa prospere es tu obediencia a Dios. Por ejemplo, vas a abrir un negocio. ¿Qué tienes que saber de la escritura para que pongas un negocio? Número 1, que ese negocio esté en el establecimiento o en el local y con todo lo que tiene que tener de acuerdo a tu giro comercial. Que esté dado de alta en la Secretaría de Hacienda, que estés pagando tus impuestos. ¿Tienes empleados? Tienes que pagar por lo menos el salario que dice la ley. Tú tienes que ser un patrón amable, comprensible, no grosero. No andar ahí con el fajo correteando a tus empleados. Tienes que ser un patrón que constantemente esté motivando a tu gente. Tienes que dar precios justos. Y les doy una serie de consejos. Y por si te faltara algo, de toda tu ganancia, diezma. No, hombre, ahí es donde, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Cuando, no, hombre, ahí es donde dicen, todo eso, pues luego, ¿qué crees que mi oración va a hacer que prospere tu negocio? Yo voy a orar, pero el que va a hacer la parte mayor para que Dios te bendiga, eres tú. ¿Me estoy explicando? Todo esto es, si usted lo está recibiendo en esta congregación, sea a través de su servidor o de otros servidores, esto es lo que le dice a usted y me dice a mí que estamos haciendo la obra conforme que a las escrituras. Porque todo esto enmienda tu carácter, enmienda tu conducta, o lo que estás haciendo mal, te corrige. Otra cuestión que quiero mencionarle aquí, lo que aquí se le predica, le está fortaleciendo, le ha fortalecido en áreas de su vida, es otra. Le ha fortalecido, le está fortaleciendo en áreas de su vida, en cualquier aspecto de su vida, tanto en lo personal, en lo laboral, cuando vienen los problemas, cuando su mamá, su papá, su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas sufren un accidente, tienen algo donde sus vidas corren peligro, le ha fortalecido. Vea todo lo que le estoy diciendo de esta conferencia. No nada más era enseñarle lo que hace la palabra de Dios. No, si aquí en este lugar se ha hecho esto que ya le enseñé, o se está haciendo, y si se está haciendo, se tiene que continuar haciendo, porque una predicación donde ningún mensaje te hace ver que estás mal, donde en ningún mensaje te animan para hacer lo que es correcto, en ningún mensaje sales fortalecido, fortalecida, en ningún mensaje tú tienes dirección, orientación de lo que necesitas. ¿Sabes qué? Te doy un consejo: salte de esa congregación. Aléjate. A ver, ¿para qué vas ahí? Si ni te hacen ver tus pecados, ni te dicen cómo salir de tus pecados,
ni te dicen enmiéndate aquí, ni te fortalecen, ni nada. ¿Me estoy explicando? Despertemos cristianos, despertemos cristianas, despertemos iglesia, y también donde nos escuchan, despertemos. No, de nada nos va a servir ir a un lugar solamente porque se dice centro cristiano o iglesia cristiana. De nada, de nada. Imagínense todo el tiempo que cada uno de ustedes invierte. Imagínense mis hermanos del Capulín, 1 hora de carretera. ¿Tienen idea cuánto es 1 hora de carretera solo en el tanque de gasolina? Digo, para no ir más lejos. Sus llantas y todo lo de su auto, más su tiempo. ¿Tienen idea o no? Más los que vivimos aquí cerca. Amados, despertemos. Todo esto que le estoy enseñando es para que usted y yo nos demos cuenta que muchas veces personas hasta de esta congregación te envían disque enseñanzas. A partir de ahora, sé crítico. ¿Me doy a entender con la palabra crítico? Aunque te lo envíe quien te lo envíe. Ay, es que la esposa de fulano, es que es el marido. No, espérame. Te llega en un WhatsApp una enseñanza y nada que ver con la edificación, con la confrontación, con la fortaleza, con el ánimo, con la orientación. ¿Sabes qué? Yo hago esto. Cuando me mandan ese tipo de enseñanzas que nada que ver con la escritura, que solo es con las ideas que tiene el que hizo ese mensaje, yo les escribo, le digo, oye, ¿qué onda con esto? Esto no está pegado a la Biblia. Cuando tengo confianza, y cuando no tengo confianza, les hago yo el mensaje y les digo, mira, esto es así. Y hasta me dicen, ay, gracias. Hay una persona que me envía mensajes y pues no discierne todavía la Biblia, pero me envía sus mensajes y yo la corrijo de manera amable y me dice, lo felicito, porque usted, no sé qué palabra usa ella, usted es un hombre pensante, me dice. Y yo le digo, no, es alguien que le teme a Dios, ama a Dios, lo ama a usted, escudriña la Biblia, y por eso puedo decirle todo lo que le estoy diciendo a través de los mensajes. En fin, me quedé en que si lo que aquí se le aconseja, predica, etcétera, etcétera, le ha fortalecido en áreas de su vida para que usted ya no regrese a su vida pasada, si eso es así, primero dele gracias a Dios. Si es así, dele gracias a Dios. Si usted sigue pecando, solo chéquese, porque hay gente que viene aquí pues que no ha nacido de nuevo, ¿no? Pues es normal, sigue pecando. No, pues ahí sí no se puede, no. Chéquese en un nacido de nuevo. Por ejemplo, aquí tenemos un buen número de personas, gracias a Dios, que eran cristianos y estaban en congregaciones donde no les predicaban el evangelio. Aquí hay un buen número, que a través de los años han entrado a esta congregación. Y después de estar aquí me dicen, pastor, gracias, porque ¿cómo nos ha bendecido lo que usted nos ha predicado? Le digo, número 1 es gracias a Dios. Y número 2 es porque usted es cristiano. Porque de otra manera es imposible que lo que se le predica en esta iglesia lo edifique usted, lo fortalezca usted. Por lo que dije anteriormente, ¿verdad? Que la palabra que se le predica lo ha fortalecido usted y usted ya no vuelve a su vida pasada. Porque eso es lo que hace la Biblia. De favor, responda hacia usted mismo en todo lo que ya dije anteriormente. Si es así, quédese en esta congregación. Vea cómo se lo estoy diciendo. Si es así como yo se lo enseñé, quédese en esta congregación. Si es así como se lo estoy predicando a nuestros amigos, hermanos que nos escuchan por internet, no solo en México, en otros países, amados hermanos, hermanas en Cristo que me están viendo ahorita, escuchando por internet, amigos, amigas, si es así como lo dije, lo animo a que siga escuchando estas predicaciones. Pero si no es así, búsquese otro lugar. Me duele en mi corazón, pero sé lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo amo a usted y yo quiero que usted se salve. Repito, esto que dije anteriormente es para nacidos de nuevo. Un no nacido de nuevo, pues, no, aquí tengo añales y yo sigo pecando. Chécate, probablemente no has nacido de nuevo. Entonces, todo lo que dije anteriormente, repito, es para su bien, es para su bien. Y como lo dije anteriormente, cualquier enseñanza que le manden al WhatsApp, o cualquier enseñanza o predicación en audio o video que le manden al WhatsApp y que le dicen, escúchalo hermana, escúchalo hermano, lee esta reflexión, etcétera, etcétera.
por favor, escuche este consejo. Lo que le envíen a usted, sean mensajes por escrito, audios, videos, etcétera, 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 y que le dicen, escúchalo, y ponle atención. Póngame atención aquí, por favor. Si no incluye lo que en esta conferencia le enseñó de parte de Dios, deséchela. Se lo vuelvo a repetir. Si no incluye lo que en esta conferencia su servidor le enseñó de parte de Dios, deséchela. No le va a servir para nada. Al contrario, lo va a perjudicar. Hoy en día hay más del 70% de predicadores que son falsos. Estoy hablando de púlpitos, infinidad de mujeres, varones que escriben por escribir, que hablan por hablar, pero nada que ver con lo que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Nada, nada. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque fuera de la palabra de Dios no hay otra instrucción que sea de provecho para nuestra vida espiritual. Fuera de la palabra de Dios no hay otra instrucción que sea de provecho para nuestra vida espiritual y de allí para nuestra salvación. ¿Para qué? Para nuestra salvación. El día en el que nos vamos a encontrar con el Señor cada vez está más cerca. Cada vez, cada vez, cada vez. Nosotros a partir del martes, si Dios nos da vida, estaremos en Guadalajara recibiendo una serie de enseñanzas. Ya nos mandó nuestro amado pastor el título de lo que nos van a compartir. Y son temas fuertes y que los necesitamos. Y créeme, ahí es cuando más reproches tenemos de Dios los pastores, en esas conferencias. Ahí. Y muchos pastores dicen, no, yo no aguanto esta disciplina. Quien no acepte los reproches de Dios, si estamos mal en ese tipo de conferencias, ¿qué clase de pastores somos, amados? ¿Por qué estoy comentando esto? Por lo que le dije anteriormente. Fuera de la palabra de Dios, sea la congregación en general, sea servidores de las diferentes congregaciones, etcétera, etcétera, fuera de ella no hay ninguna instrucción que nos sirva a nosotros para nuestra vida espiritual y de allí para nuestra salvación. Su vida y la mía estará por la eternidad con vida. Ya se lo he dicho varias veces, se lo recuerdo. Tú y yo vamos a vivir por siempre, no vamos a morir. El asunto es dónde vamos a vivir por la eternidad. Y ahí la importancia de esta conferencia. Lo que hace, lo que origina, lo que produce la palabra de Dios. Concluyo donde inicié. Voy a leer la Reina Valera. Salmo capítulo 33, versículo 4. Salmo capítulo 33, verso 4. La versión Reina Valera 60 dice, porque recta es la palabra de Jehová. Y toda su obra o lo que produce, lo que origina, ¿quién? La palabra de Dios dice, es hecha con fidelidad. Es decir, la palabra de Dios es verdadera, es justa, es inalterable y fidedigna. ¿Cómo es la palabra de Dios? Verdadera, justa, inalterable y fidedigna. Le hago esta pregunta a los que estamos aquí para corroborar lo que dice el Salmo 33, 4. ¿Cuántos de nosotros en verdad nos hemos arrepentido y hemos aceptado por la fe a Jesús y su doctrina y hoy vivimos vidas diferentes a como vivíamos antes? ¿Cuántos? ¿Puede levantar su mano? ¿Verdad que le comprobé lo que hace la palabra de Dios? Amada iglesia, amados amigos, amigas que nos acompañan en esta reunión y que nos ven por internet, solo la palabra de Dios hace esta maravilla de sacarnos de la vida reprobada donde andábamos y ahora vivir en una vida que Dios aprueba y por consecuencia nos bendice. Le animo que nos pongamos de pie para orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios.
Si tú no fueses Dios, la palabra o los preceptos o las promesas o las exhortaciones o todo lo que está en la palabra, en tu palabra en la Biblia, nada de eso habría hecho el efecto que ha hecho en mi vida. Si lo que dije a lo último es real en ti, dile por favor al Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, que es una espada de dos filos, que parte el corazón y el alma y los tuétanos y que discierne las intenciones del corazón y de los pensamientos. Gracias por tu palabra, Señor, porque en tu palabra está inmerso todo lo que eres tú. Ahí está en tu palabra. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Cada uno de tus preceptos para normar mi vida. Gracias te doy, Padre, porque en tu palabra encuentro lo más importante para mi vida, lo que a mí me ha sacado de mi vida reprobada y ahora me ha hecho un varón o una mujer aprobado por ti en Cristo. Pero además en tu palabra encuentro infinidad de orientación, infinidad de promesas que también se hacen realidad. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Ayúdame a mantenerme en ella. Ayúdame, Señor, a no permitir que ningún falso maestro me engañe con los dichos de su boca o lo que escriba, Señor. Ayúdame a guardar siempre tu palabra hasta el día que nos encontremos. Gracias, muchas gracias te damos, Padre. En Cristo Jesús, amén, amén. ¿Fue bendecido? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? A Él sea la gloria. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, gracias. Entonces, amados hermanos, recuerde, la próxima semana, el próximo miércoles,